Muy buen día con todos los asistentes. El Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca les agradece por participar de la capacitación virtual Norma Final de Trazabilidad de Alimentos, requisitos para registros de trazabilidad adicionales para ciertos alimentos. Este evento es organizado a través de la Dirección de Balcón de Servicios al Exportador y la Oficina Comercial del Ecuador en Los Ángeles, en cooperación con la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, FDA. El objetivo del evento es dar a conocer a los participantes sobre la descripción general de la norma final, exenciones, lista de trazabilidad de alimentos, requisitos para compañías extranjeras. Los expositores serán Oscar Galarza, Product Safety Expert South American Region de la FDA, y también el señor Gonzalo Ibáñez de la FDA. De parte de este ministerio esperamos que el evento sea un éxito y de su total agrado. Doy paso a Gonzalo, quien dará el inicio de este webinar. Bienvenido, Gonzalo. Bienvenido, muchas gracias. Yo voy a compartir una breve presentación que más bien son estadísticas actualizadas del comercio de Estados Unidos, de alimentos y la importancia que tiene Ecuador. Así que voy a compartir esta, espero que sea esta la presentación. Me voy a ir para arriba. Voy a dejarme ahí y ahora lo abro. Bueno, primero que nada le agradecemos a ProEcuador y al Viceministerio de Producción, de Promoción de Exportación e Inversión a Ecuador por la invitación que nos hace a la FDA. En esta ocasión voy a estar conjuntamente con mi colega Oscar. Yo estoy en Chile y Oscar está en Estados Unidos. Bueno, primero quisiera mostrarle por qué Estados Unidos es un importante mercado destino para todos los países del mundo. Eh, es un mercado abierto, sin mayores restricciones, pero obviamente tiene sus regulaciones de inocuidad muy estrictas y que los países deben cumplirlas. Así lo veremos en la presentación de Oscar. Un requisito básico tanto para quien quiere exportar alimentos a Estados Unidos como quien quiere entrar al mercado y son producciones locales es que sean registrados ante la FDA. Y acá ustedes ven las cifras, es impresionante. Los registros de establecimientos a enero del 2023 de establecimientos extranjeros es casi 200.000 y de los nacionales son 84.000, es decir, casi, digamos, 2,5 veces más registros de instalaciones extranjeras que domésticas. A enero del 2023 existen más de 20.000 establecimientos de alimentos de América Latina registrados ante la FDA, la gran mayoría de ellos en México y países de América del Sur. Ecuador, a enero del 2023, tenía 1.098 establecimientos de alimentos registrados para exportar a los Estados Unidos. Ese es un requisito básico para exportar a Estados Unidos. Y en algún momento, si nos piden a Oscar y a mí que les hagamos alguna charla para ver de qué manera se hace el registro, gentilmente se lo podemos hacer vía, Juan Carlos y Santiago. En 1980, el valor de las importaciones de alimentos por parte de Estados Unidos era 16.700 millones de dólares. Y 42 años después, es decir, en el 2022, llegaba a 213.000 millones, lo que significa que el valor de las importaciones de alimentos creció casi 13 veces en dicho periodo. Ahora, si lo analizamos por periodo, vemos que entre el 1980 y el 2000, es decir, en 20 años, el valor de las importaciones de alimentos de Estados Unidos creció 2,8 veces. En tanto, entre el 2000 y el 2022, en 22 años,
creció 4,5 veces. Ahora, para colocarlo en números más comprensibles para ustedes, en el 80 el gasto de alimentos importados por persona al año en los Estados Unidos era $74 y el 2022 era de $640. El porcentaje de alimentos importados en el consumo total de alimentos ha ido en creciente aumento. Es así como en la década del 80 no alcanzaba el 10%, pero al principio de la década del 2010 ya sobrepasaba el 20%. Este gráfico advierte el incremento de la importación por grupos de alimentos importados como porcentaje del consumo total en los Estados Unidos. Las frutas importadas, por ejemplo, ustedes las ven, creció de un 6% en el año 1980 al 55% en el 2019. Los vegetales del 6% al 32% y los productos del mar, pescado y marisco, del 45% al 94%. Es decir, el consumo de pescado y mariscos prácticamente es importado. Los principales grupos de alimentos importados por Estados Unidos son pescado y mariscos, en 16,2%, frutas, vegetales, bebidas y cereales, los que en su conjunto representan casi el 60% de los alimentos importados. Este gráfico es como para asustarlos, pero advierte lo competitivo y difícil que es el mercado de Estados Unidos. Esto representa el número anual de nuevos alimentos envasados en el mercado de Estados Unidos, ya sea diferenciado por tipo, marca, características organolépticas, ingredientes, apariencia y empaque. Esto refleja la fuerte expansión de la oferta de alimentos y la fuerte competitividad de los mismos en este mercado. Acá en amarillo, los alimentos que figuran más dinámicos son los snacks, y ahí aprovecha Ecuador con sus plátanos procesados como snack, las bebidas, productos de panadería, caramelos, salsas y lácteos, que en conjunto llegan a cerca del 70% de nuevos alimentos envasados que entran al mercado de Estados Unidos anualmente. Ahora veremos cuál es el aporte de Ecuador en el abastecimiento de alimentos importados de los Estados Unidos. En este gráfico se advierte que solo a partir del 2000 se incrementa de manera sólida las importaciones de alimentos ecuatorianos por parte de Estados Unidos, casi quintuplicando el valor importado en el 2022. Y da un gran salto, ojo, del 2020 al 2022, pero producto también de que el 2020 fue un año de pandemia, pero el salto es un 75% de incremento del valor de la importación de alimentos importados de Ecuador por parte de Estados Unidos. Este gráfico muestra el ranking de países abastecedores de alimentos en los Estados Unidos. Los dos mayores obviamente son México y Canadá, que están favorecidos por su cercanía, como ser parte de un bloque comercial. Pero Ecuador aparece en el 2022 como el 17º abastecedor de alimentos de los Estados Unidos. Eso es muy significativo. Ahora, no quiere sacar, no, eso lo habían visto ya, ¿no? Bueno, pero veamos ahora, Ecuador siendo el principal abastecedor de bananas frescas del mundo, a Estados Unidos solo importa el 9% desde el Ecuador, siendo el principal abastecedor Guatemala. Pero si vemos bananas con cierto valor agregado, como son las bananas orgánicas, Ecuador abastece el 38% de lo importado por Estados Unidos.
De la misma forma, si vemos a bananas con aún mayor valor agregado, es decir, bananas procesadas, Estados Unidos importa el 40% del Ecuador. Bueno, ¿y cuál es el otro producto estrella del Ecuador por volumen y por valor? Los camarones. Y acá vemos que Ecuador, o mejor dicho, Estados Unidos importa el 19% de los camarones desde el Ecuador. Y aquí yo quisiera hacer un paréntesis porque los camarones, primero, los productos del mar son los más mayormente importados por Estados Unidos, pero los camarones son el producto del mar más consumido en los Estados Unidos. Alrededor del 25% de los productos del mar que se consumen en Estados Unidos son camarones. Y luego vienen los productos que son producidos en Chile, que son los salmones, y después viene el atún enlatado. Y ojo que esto de acá es porque Estados Unidos prácticamente está derivando sus exportaciones a China. Y es el esfuerzo que nosotros estamos haciendo en un trabajo que lleva 2 años, que queremos hacer una alianza regulatoria con el Viceministerio de Acuacultura y Pesca del Ecuador para que el camarón, que nos da seguridad a nosotros en Estados Unidos, por ser un producto inocuo y de gran calidad, venga mayoritariamente del Ecuador. Muchas gracias por todo y ahora les dejo a Oscar para que haga su presentación. Voy a salir de esto entonces. Déjeme ver cómo me bajo de esto. Stop share, ya. Aquí te dejo, Oscar. Ansioso de ver tu presentación. Excelente. No, muchísimas gracias, Gonzalo, por compartir esos datos, esas estadísticas tan buenas que me imagino que le van a ser útiles a los participantes, ¿verdad? Muy buenos días a todos. Como ya lo mencionaron mis colegas de ProEcuador, yo soy el doctor Oscar Galagarza y pues soy un experto en la inocuidad de productos agrícolas frescos de la División de Productos Agrícolas dentro de la FDA. Como podrán recordar del webinar del pasado diciembre que estaba enfocado en el FSUEP, mi rol dentro de la FDA, nada más para recordarles, es proporcionarle apoyo a productores en Sudamérica alrededor de las normas que afectan a los productos agrícolas frescos. Y ahora déjenme ver para ver si puedo compartir pantalla. Participantes. Momentito, por favor. Okay. ¿Me dejan saber si pueden ver mi pantalla? Sí, la podemos ver, Oscar. Ok, excelente. Bueno, entonces voy a nada más quitar mi cámara, pero ya pudieron ver que ya pudieron poner una cara a la voz que va a salir. Voy a quitar la cámara para no limitar la banda ancha del internet. Excelente. Y pueden seguir viendo la diapositiva, ¿verdad? Sí, la vemos. Ok, muy bien. Entonces, como ya mencionamos el día de hoy, les voy a platicar sobre la norma final de trazabilidad de los alimentos. Específicamente, les voy a hablar sobre los requisitos de los registros de trazabilidad adicionales para ciertos alimentos. Bueno, la norma final de trazabilidad de los alimentos establece nuevos requisitos de mantenimiento de registros para las personas que produzcan, procesan, empacan o almacenan determinados alimentos, los cuales figuran en una lista denominada lista de trazabilidad de los alimentos, la cual por el resto de esta presentación me voy a referir como la FTL. Entonces, para que recuerden esas siglas.
Los requisitos adicionales de mantenimiento de registros son necesarios para ayudar a la FDA a identificar y eliminar rápidamente y eficazmente los alimentos que están potencialmente contaminados. Las entidades que producen, procesen, empacan o almacenan alimentos que figuran en la lista FTL están obligados a cumplir con esta norma. La norma cubre toda la cadena de suministro de alimentos, incluidos los establecimientos de venta de alimentos al por menor, los restaurantes y las huertas, tanto para las empresas nacionales como las extranjeras que producen alimentos para el consumo estadounidense. La lista completa de las exenciones figura en la norma final. Las exenciones se resumen acá en esta diapositiva y están agrupadas. Tenga en cuenta que algunas de las cosas que están enumeradas aquí están parcialmente exentas de la norma, mientras que otras sí van a estar totalmente exentas. No voy a repasar todas las exenciones en detalle de hoy por cuestión de tiempo, pero pueden ver que hay algunas exenciones relacionadas con las huertas agrícolas y también con las acuícolas. Uno de los términos que está en la diapositiva que quiero que recuerden para el resto de la presentación es el del RAC. Y con esto me refiero a un producto agrícola crudo. Y me acabo de acordar de algo, que en esta presentación voy a estar usando bastantes abreviaciones. Entonces, se las voy a pasar en el chat por si acaso se les olvida o no entienden de lo que estoy hablando. Entonces, en el chat se los acabo de pasar para que puedan seguir y entender a lo que me estoy refiriendo. Quiero asegurarme de que sepan que hemos desarrollado también una herramienta en línea para ayudarles a determinar si una exención de la norma puede aplicarse a su situación en específico. En esta diapositiva mostramos cómo es que se ve la herramienta. La herramienta le lleva paso por paso a través de las exenciones de la norma y proporciona información sobre su situación en específico. Significa que usted está totalmente, parcialmente o no exento de la norma. Ahora, puede tener acceso a esta herramienta en el sitio web de la FDA en la página de la norma final sobre trazabilidad de los alimentos. Al final de la presentación también les voy a pasar el enlace de esta herramienta. Y es una herramienta relativamente fácil de utilizar y le va a ayudar a ver si usted está exento o no exento de la norma. Ahora, esta es la lista de trazabilidad de los alimentos o la FTL. La norma se aplica solo a los alimentos que figuran en la FTL. Entonces, nada más a los que usted está viendo en la pantalla, incluido los alimentos que contienen alimentos de la lista como ingredientes, siempre que el ingrediente esté en la misma forma que aparece en la lista. Por ejemplo, si es fresco. Si usted ha estado siguiendo el historial de esta norma, la FTL publicada con la norma final no ha cambiado con respecto a la norma, a la lista provisional que se publicó con la norma propuesta. Sin embargo, hemos también proporcionado ejemplos de alimentos que son más claros en la FTL. Hay algunas cosas adicionales que hay que saber para determinar si un alimento está cubierto por la norma. Por ejemplo, para los alimentos que se especifican como frescos en la lista FTL, solo la versión fresca del producto está cubierto por la norma. Recuerden eso muy bien, solo la versión fresca. Si un alimento
alimento, perdón, que se designa en la FTL como fresco, se utiliza en su forma fresca como parte de un alimento de múltiples ingredientes, entonces ese alimento de múltiples ingredientes también estaría cubierto por la norma. Y acá les puedo dar el ejemplo de un batido, no sé cómo lo llamarán en Ecuador, un shake, que por ejemplo se utiliza papaya fresca, por ejemplo. Entonces, ese producto final de batido con papaya fresca sí va a estar cubierto por la norma. Si el alimento se cambia a una forma que ya no está en la FTL, entonces el alimento ya no estaría cubierto por la norma. La congelación, el secado, etcétera, son ejemplos de esta modificación o transformación. Entonces, por ejemplo, si usted congela mangos, el mango es si el mango fresco es un producto que está cubierto, pero si usted congela el mango, entonces ya ese mango congelado no estaría cubierto por la norma. E igualmente si se seca el mango, sería lo mismo. En el caso de los alimentos incluidos en la FTL que no se designan como frescos, como las mantequillas de nueces, sí, dichos alimentos FTL se utilizan como ingredientes en un alimento con varios ingredientes. El alimento con esos múltiples ingredientes estaría cubierto por la norma. Ahora, si usted aplica una etapa de reducción microbiana a un alimento en la FTL, los requisitos de registros de la norma no se aplicarían a su posterior envío del alimento o a cualquier otra persona que manipule el alimento después de que usted lo envíe. La norma final mantiene el marco de los elementos de datos clave, KDE, requeridos en función de los eventos críticos de rastreo realizados por una empresa. Estos elementos KDE requeridos, incluida la información sobre el código de lote, son vitales para estandarizar la información que la industria mantiene y comparte para la trazabilidad y ayuda a la FDA a identificar rápida y para poder volver a las entidades dentro de la cadena de suministro. Al exigir los elementos de información que las empresas deben mantener y compartir, hemos creado un lenguaje estándar en torno a la trazabilidad. Los códigos de lote de trazabilidad, los TLC, son un componente clave de este enfoque. El seguimiento del movimiento de los alimentos por código de lote va a permitir a la FDA y a la industria evitar retiros demasiado amplios, lo que limitará las repercusiones pues, que sean negativas en los sectores industriales afectados por los brotes. Por lo tanto, nos lleva al lugar donde se produjo la contaminación, permitiendo a la FDA trabajar con la industria para retirar del mercado el producto adecuado y permite aplicar estrategias de mitigación que sean oportunas para evitar problemas en el futuro que sean similares. Los registros, pues esto es un recordatorio, que los registros deben facilitarse a la FDA en un plazo de 24 horas a partir de la solicitud o en un plazo razonablemente acordado por la FDA. En caso de un brote, en caso de un retiro u otra amenaza significativa para la salud pública, la FDA puede solicitar una hoja de cálculo electrónica para facilitar la investigación. Estos elementos de información estándar, junto con la exigencia de que los registros se faciliten a la FDA en un plazo de 24 horas a partir de cuando la FDA lo solicite, va a permitir una identificación más rápida y un retiro rápido del mercado de los alimentos que estén potencialmente contaminados. Lo que pues se va a traducir en un número, se va a traducir en un menor número de enfermedades
y muertes transmitidas por los alimentos. Ahora, ¿qué son los CTEs y los KDEs? La norma final de la trazabilidad de los alimentos identifica los puntos clave a lo largo de la cadena de suministro, en lo que es pues, más importante recopilar información sobre trazabilidad. Estos son los eventos críticos de rastreo, o CTE, e incluyen los puntos en los que los alimentos se cosechan, se enfrían, se empacan inicialmente para los racks, se reciben por primera vez en tierra desde un barco pesquero para los mariscos, se transforman, se envían y se reciben. En cada evento CTE estamos requiriendo información de trazabilidad que sea esencial para entender lo que sucedió con el alimento en ese punto. Estos son los elementos de datos clave o KDE y nos van a proporcionar los datos necesarios para identificar con rapidez y también con exactitud el movimiento de los alimentos a través de la cadena de suministro. Es importante que los registros exigidos en los CTE contengan y vinculen el código de lote de trazabilidad del alimento con los demás KDE que sean pertinentes. El papel y las actividades de una empresa en la cadena de suministro van a determinar cuáles son los KDE que se deben mantener y compartir. Por ejemplo, si usted es el empaquetador inicial de un producto agrícola crudo, se le va a exigir que conserve información relacionada a ese primer empacado, dado que lo más probable es que usted envíe el alimento al siguiente punto de la cadena de suministro. Y también va a tener que mantener los KDEs exigidos por el CTE de envíos. El CTE de envío también identifica los KDE que deben enviarse a la persona que recibe el envío de los alimentos. Esta diapositiva muestra un ejemplo de una cadena de suministro de productos frescos que se van a vender al por menor. Algunos productos frescos, como los pepinos frescos, los tomates frescos, los mangos frescos y otros alimentos figuran en la FTL, por lo que todas las entidades de esta cadena de suministro están cubiertas por la norma de trazabilidad de los alimentos. Entonces, puede ver acá los KDEs específicos que que deben mantenerse en cada evento CT de la cadena de suministro. Entonces podemos ver que si usted cosecha, tiene que mantener los KDEs de cosecha. Si usted enfría, tiene que mantener los KDEs de enfriamiento y así sucesivamente. Pero va a depender de qué evento es en el que usted está involucrado en la cadena de suministro. El objetivo de la norma de trazabilidad es garantizar que los KDEs puedan mantenerse a lo largo de la cadena de suministro para un rastreo más eficiente y eficaz, al tiempo que se proporciona a la empresa pues flexibilidad dentro de sus sistemas de rastreo existentes. El código de lote de trazabilidad, el TLC, es un componente integral de los registros de trazabilidad, ya que se vincula a los otros KDEs requeridos, incluyendo la fuente TLC, que proporciona la ubicación física en donde se asignó el código de trazabilidad para un alimento FTL. La obtención del código de lote de trazabilidad, o TLC, y de la fuente del TLC permiten a la FDA llegar más rápidamente a la fuente, dirigiéndose a aquellos puntos de la cadena que manipulan el producto y asignan ese TLC. Entonces, para llegar a la fuente de forma más rápida y eficiente. Otro componente de los requisitos es un plan de trazabilidad, que lo que va a hacer es, va a describir sus procedimientos de trazabilidad y nos va a ayudar a entender cómo una empresa mantiene los registros requeridos e identifica los alimentos FTL que está manipulando.
Y por último, la colaboración con los socios de la cadena de suministro es fundamental para mantener la trazabilidad en la cadena de suministro. Entonces, los registros especifican la información que no solo debe mantener una empresa, sino que también debe compartir con la siguiente empresa de la cadena de suministro. Ahora, los códigos TLC son un descriptor. Por ejemplo, pueden ser alfanuméricos que se utiliza para identificar un lote de trazabilidad. Es similar a lo que la industria denomina actualmente como lote o código de lote. Los TLCs son una parte esencial de esta norma, ya que se requiere que todos los KDEs estén vinculados a ellos en los registros que sean proporcionados a la FDA. Queríamos garantizar que se pudiera utilizar un único descriptor para identificar fácilmente los lotes de productos específicos, denominados lotes de trazabilidad en la norma. Y debe tenerse en cuenta lo siguiente. Primero, que los TLCs permanecen iguales a lo largo de la cadena de suministro, a menos que se realicen determinadas actividades. Segundo, que la norma permite cierta flexibilidad a la hora de establecer un TLC. No hay requisitos sobre cómo una norma puede crear sus códigos de lote de trazabilidad. El TLC podría ser el único código de lote de una empresa o ser algo adicional a otros códigos de lotes utilizados con el sistema de trazabilidad interno de esa empresa. La norma especifica que los códigos de lote de trazabilidad deben asignarse con un alimento cuando se empaca inicialmente o, en el caso de alimentos obtenidos de un barco pesquero, cuando se reciben por primera vez en tierra. También cuando el alimento se transforma. Y tercero, que no es obligatorio colocar o imprimir el TLC o cualquier otro elemento KDE en los elementos, en los alimentos, perdón. Las empresas que fabrican, procesan, que empacan o almacenan alimentos en la FTL deben crear y mantener estos registros de los elementos KDE que son relevantes para los eventos CTE realizados por esa empresa. Las empresas que envíen alimentos en la FTL también deben enviar cierta información de los KDE, incluidos el código TLC, a la empresa receptora. El código de lote de trazabilidad y los demás KDEs no tendrían que escribirse en el empaque del producto. Podrían enviarse de otras formas, ya sea como por correo electrónico o como parte de un documento que acompañe al envío. Debido a que el código de lote de trazabilidad, TLC, es un componente integral de los requisitos de trazabilidad, es importante documentar la ubicación física donde se asignó el código de lote de trazabilidad para un alimento FTL. Durante las situaciones de un brote, esto va a permitir a la FDA identificar más rápidamente esta ubicación y poder priorizar dónde es que necesitamos recopilar los datos de rastreo. Lo que a su vez nos va a ayudar a identificar más rápidamente el origen de los alimentos que están contaminados. La fuente de TLC es el lugar donde se asignó un código TLC a un alimento, a menos que la entidad pertinente esté exenta de la norma. La fuente de código de lote de trazabilidad será el lugar donde el alimento se empacó inicialmente, en el caso de los racks, donde fue recibido por primera vez en tierra, en caso de los alimentos que son obtenidos de un barco pesquero, o donde fue transformado. Para evitar revelar información confidencial sobre los proveedores, en lugar de identificar
directamente la fuente de código de trazabilidad de un alimento FTL, Expeditor también puede optar por proporcionar una referencia de la fuente TLC como un número de registro de la instalación que esté registrada con la FDA o una dirección web que podría configurarse para requerir autenticación para el acceso, que proporcione un medio alternativo para que la FDA logre identificar y se ponga en contacto con la fuente TLC. La norma final exige que las empresas mantengan registros que contengan y vinculen determinados KDEs a un lote de trazabilidad concreto. Los KDEs de un CTE podrían vincularse de diferentes maneras. Por ejemplo, enumerándose juntos en una única fila de una hoja de cálculo electrónica, almacenándose juntos como un registro en una base de datos, compartiéndose a un destinatario posterior con un mensaje electrónico o imprimiéndose en el mismo documento comercial, por ejemplo, un BOL. Los KDEs también podrían vincularse entre sí utilizándose un identificador común en varios registros, como el código de lote de trazabilidad o el documento de referencia. Por ejemplo, un número de pedido adjunto al pedido de un comprador o un BOL de un proveedor que se conecta con la factura de un cliente. La información que las empresas deben mantener y remitir en virtud de la norma varían en función del tipo de actividades de la cadena de suministro que realicen con respecto al alimento FTL. Desde la recolección o producción del alimento hasta su transformación, distribución y recepción en el comercio minorista u otros puntos de servicio. Un aspecto central de los requisitos es la asignación, el registro y el intercambio de códigos de lote de trazabilidad para los alimentos FTL, así como la vinculación de estos códigos de lote a otra información que vincule los alimentos a medida que avancen por la cadena de suministro. Ahora, hemos desarrollado un gráfico que ayuda a delinear paso por paso los KDEs requeridos para cada CTE dentro de la norma final. Y este gráfico está disponible en el sitio web de la FDA. Y así es como se ve este gráfico, que pueden tener acceso a través del sitio web de la FDA. La información sobre trazabilidad se mantiene de diferentes maneras y formas en la industria alimentaria. Como resultado, puede haber un impacto significativo en el tiempo necesario para analizar los datos de rastreo recogidos de cada empresa durante una investigación de rastreo. Obtener de las empresas tantos detalles como sea posible sobre la interpretación de sus registros va a poder ayudar a aliviar los retrasos derivados de la falta de comprensión. La norma lo que va a hacer es exigir que cada persona que produzca, procese, empaque o almacene alimentos en la FTL, entonces establezca y mantenga un plan de trazabilidad. La intención de este plan de trazabilidad es ayudar a la FDA a comprender el proceso de mantenimiento de registros en una empresa, lo cual es muy valioso, especialmente en las investigaciones asociadas a un brote de enfermedades transmitidas por los alimentos. Todas las empresas a las que se le aplique la norma deberán mantener un plan de trazabilidad y este plan de trazabilidad deberá mantenerse durante un plazo de 2 años siguientes a su actualización. Dentro del plan de trazabilidad, las empresas deben describir sus procedimientos para mantener registros FTL y también describir sus procedimientos para identificar los alimentos FTL que están manipulando.
La disposición 1.1315A5 exige que las personas que cultivan o crían un alimento FTL distinto de los huevos mantengan un mapa de la huerta como parte de su plan de trazabilidad. Oscar, disculpa, nada más Sí. quería comentar a todos los asistentes. Si tienen alguna consulta o pregunta, pueden ponerla en el chat y a la final les vamos a dar unos minutos para poder responder las preguntas. Claro, Eso claro. nada más, Gracias. Oscar. Gracias por agregar eso, Santiago. Bueno, según la norma final, algunas huertas solo tendrán que mantener un plan de trazabilidad y no tendrán requisitos KDE adicionales. La creación del mapa de la huerta podría ser una acción de una sola vez, a menos que la ubicación o los nombres de los campos o diferentes áreas de cultivo cambien con el paso del tiempo. El mapa de la huerta, tanto agrícola como apícola, debe mostrar la ubicación y el nombre de cada campo o contenedor u otra área de cultivo en el que se cultiva un alimento FTL, incluyendo las coordenadas geográficas y cualquier otra información necesaria para identificar la ubicación de cada campo, contenedor o área de cultivo. En esta diapositiva lo que quiero mostrar es nada más un ejemplo de un mapa de una huerta agrícola que una empresa puede facilitar dentro ¿cómo es que se llama? de su plan de trazabilidad. Aunque se trata acá, en este ejemplo, de una versión digital de un mapa de una huerta, las huertas también podrían proporcionar algo tan sencillo como un mapa dibujado a mano, que nada más que lo que tiene que contener son los datos requeridos de los nombres y de las coordenadas geográficas. La sección 1.1325, cosecha y enfriamiento de un rack o producto agrícola crudo, solo se aplica a los racks que no se obtienen de barcos pesqueros. También ayuda a las entidades a identificar qué información deben capturar para la cosecha y el enfriamiento antes de que un rack se envíe al empacador inicial. Para garantizar que el empacador inicial de un rack tenga la información sobre la huerta donde se cultivó el rack, junto con la información sobre la cosecha y el enfriamiento del rack, la sección 1.1325 de la norma establece que las huertas que cosechan o enfrían antes del empaque inicial del rack deben mantener los KDEs requeridos y proporcionárselos al empacador inicial. Entendemos que hay diferentes acuerdos comerciales entre los productos básicos. Por lo tanto, la norma final lo que va a hacer es permitir a las entidades pues tener flexibilidad en la forma en que los KDEs de cosecha y enfriamiento se proporcionen al empacador inicial. Entonces, los KDEs, estos elementos se pueden proporcionar de diferentes formas, como por ejemplo por formato electrónico, ya sea por correo, email o en papel o por escrito, ya sea a través de la cadena de suministro o directamente al empacador inicial. La sección 1.1330 establece los requisitos para el empaque inicial de un rack que no sea un alimento obtenido de un barco pesquero, para incluir mariscos de acuicultura. Los KDE descritos en este CTE exigen que las empresas mantengan los datos de trazabilidad del rack entrante, así como los datos relativos al empaque inicial del alimento FTL. Mientras que las huertas que realizan el CTE de empaque inicial no están obligadas a mantener los KDE de recepción, sí están obligadas a mantener y proporcionar los KDE de envío que se relacionan con el envío del alimento FTL una vez que es empacado inicialmente.
Como se ha comentado anteriormente, se requiere que el TLC se asigne como parte de este CTE. Esta diapositiva muestra un ejemplo de lo que se cabe esperar de una entidad que realiza el empaque inicial, tal como se indica en la disposición 1.1330. Pero hay algunas advertencias. Primero, que los KDE que se enumeran en esta diapositiva y en otras diapositivas que son similares en esta presentación son simplemente un ejemplo de los KDE requeridos y no los KDEs exactos de la norma. Los KDE exactos se pueden encontrar en la norma final o en nuestro sitio web. Segundo, que este ejemplo no se aplica a los alimentos obtenidos de un barco pesquero. Los KDE de empaque inicial abarcan toda, los KDE de empaque inicial abarcan tanto la primera como la segunda columna de esta diapositiva. La columna de la izquierda contiene los KDEs de empaque inicial que se realizan o se relacionan, perdón, con el KDE, el rack entrante, perdón. Cada KDE debe estar vinculado a cada lote de trazabilidad TLC que se empaca. Esto significa que para cada elemento de datos, una empresa debe ser capaz de identificar el lote de trazabilidad correspondiente utilizando el TLC. Las empresas tienen que mantener información sobre qué productos entran, cuántos, cuándo y dónde proceden, con alguna información adicional sobre la recolección y el enfriamiento, que habrá sido facilitada por el recolector y el enfriador al empacador inicial. Y luego, como se muestra en la columna central, también se debe guardar sobre el proceso de empacado, cómo, cuándo y dónde se empacaron los alimentos, qué cantidad se empacó y qué código TLC se le asignó a ese alimento. Dado que toda la información de estas dos primeras columnas se guarda para cada lote de trazabilidad, toda la información se va a enlazar de forma que se disponga información sobre los racks entrantes que pasaron o que pasaron a formar parte de ese lote de trazabilidad. Información similar se captura para el envío, el cual es un CTE separado, como podemos observar en la tercera columna. La mayoría de los KDE de expedición o de envío deben enviarse a la siguiente persona de la cadena de suministro, pero los KDE iniciales del empacador no se deben enviar. Sobre el mantenimiento y disponibilidad de registros. Algunos de los principales aspectos de esta sección son que los registros pueden mantenerse como registros originales en papel, registros electrónicos o copias auténticas. Que los registros deben conservarse durante 2 años a menos que se indique lo contrario en la norma. También que los registros deben ponerse a disposición de la FDA en un plazo de 24 horas a partir de cuando se solicite, o un plazo razonablemente acordado con la FDA. Y que durante un brote u otra amenaza para la salud pública deben proporcionarse una hoja de cálculo electrónica en un plazo de 24 horas a partir de su solicitud o un plazo que sea razonablemente acordado con la FDA, lo que podría incluir inclusive una llamada por teléfono. El único requisito de la norma final con un componente electrónico es el de poner a disposición de la FDA una hoja de cálculo, una hoja de cálculo electrónica clasificable. La hoja de cálculo clasificable ayudará a la FDA a analizar rápidamente la información de trazabilidad
en lugar de revisar todos los documentos en papel. La FDA solo solicitará la hoja de cálculo electrónica en determinadas circunstancias. Por ejemplo, cuando sea necesario para ayudar a prevenir o mitigar un brote de enfermedad transmitida por los alimentos, para ayudar en la aplicación de una retirada o para hacer frente a una amenaza para la salud pública. Esta hoja de cálculo electrónica clasificable debe ponerse a disposición de la FDA, como ya lo he mencionado, en un plazo de 24 horas o un plazo razonablemente acordado. La hoja de cálculo electrónica clasificable no se solicitará durante una inspección rutinaria. Como ya he mencionado anteriormente, algunas empresas estarán exentas de proporcionar a la FDA esta hoja de cálculo electrónica clasificable. Y ahora lo que podemos ver en la diapositiva es un ejemplo de una hoja de cálculo electrónico clasificable que es ordenable, que fue generada por un centro de distribución cuando la FDA le solicitó registros de todos los alimentos FTL que recibió desde el 18 de septiembre hasta el 23 de septiembre del 2020. Como pueden ver, cada columna de la hoja de cálculo representa un requisito KDE del CTE receptor en la norma. Esto es solo un ejemplo. No queremos dar a entender que las hojas de cálculo electrónicas clasificables tienen que parecerse a esta. Hemos permitido flexibilidad en la forma de que las empresas puedan crear sus hojas de cálculo para cumplir con la norma. Como se ha mencionado, esta hoja de cálculo electrónica clasificable va a ayudar a la FDA a analizar más rápidamente los datos de trazabilidad recibidos de las empresas para determinar los siguientes pasos de la investigación. Teniendo en cuenta todos los comentarios que hemos recibido, la FDA ha ampliado la fecha de cumplimiento para todas las empresas sujetas a la norma a 3 años después de su fecha de entrada en vigor. Entonces, de forma independiente del tamaño de las empresas. De este modo, el sector dispondrá del tiempo necesario para coordinar la aplicación efectiva de la norma y colaborar en los sistemas de trazabilidad. Entonces, la fecha de cumplimiento para todas las entidades es el 20 de enero del 2026. De acuerdo a nuestro enfoque para otras normas FISMA, la FDA tiene la intención de adoptar el enfoque de educar antes y mientras regulamos. Sabemos que la divulgación, la educación y la asistencia técnica van a ser esenciales para facilitar la comprensión de la norma final por parte de la industria. Una vez que la fecha de cumplimiento haya pasado, tenemos la intención de utilizar nuestras herramientas estándar de inspección reglamentaria, incluyendo la discusión de los incumplimientos en el momento de nuestra revisión de los registros, para informar a las entidades cubiertas de los incumplimientos de la norma a medida que se vayan observando y para proporcionar a las empresas una oportunidad razonable para que puedan cumplir con la norma. Actualmente estamos desarrollando considerando, un mejor enfoque para estructurar y llevar a cabo inspecciones de registros bajo esta norma de trazabilidad para alimentos tanto nacionales como los importados en la FTL. Una vez que llegue la fecha de cumplimiento en enero del 2026, esperamos llevar a cabo inspecciones rutinarias de registros para garantizar que las entidades sujetas a la norma final cumplen con los requisitos básicos. Las inspecciones rutinarias se centrarán principalmente en comprender las prácticas de mantenimiento de registros de una entidad, identificar cualquier laguna que haya con respecto al cumplimiento y también lograr el cumplimiento mediante acciones correctivas voluntarias rápidas si observamos alguna deficiencia.
En circunstancias tales como brotes de enfermedades transmitidas por los alimentos, retiradas u otras emergencias de inocuidad alimentaria, podemos solicitar registros específicos de las entidades cubiertas para facilitar una operación de rastreo o seguimiento. Al igual que con con otras normas de FISMA, podemos considerar la adopción de medidas de cumplimiento u ejecución adecuadas para hacer frente al incumplimiento cuando sea necesario. Llevando a cabo, pues, siempre nuestro mantra o como eso, filosofía de educar antes y mientras regulamos por parte de la FDA. Dicho esto, estamos en proceso de desarrollar nuestra estrategia de cumplimiento para lo que es la norma de trazabilidad. Tenemos previsto trabajar con nuestros socios reguladores estatales, locales, tribales, territoriales y de otro tipo para lo que es aplicar la norma de forma más eficaz, lo que incluye coordinar las acciones o delegar con los demás cuando un organismo concreto está mejor situado para actuar con mayor rapidez con el fin de proteger a los consumidores. Hemos iniciado la fase de planificación de la aplicación, en la que planificaremos una amplia participación de las partes interesadas en torno a la norma. Y tenemos previsto colaborar estrechamente con las partes interesadas con medida que se acerque la fecha de cumplimiento del 2026. No tenemos todas las respuestas sobre el proceso de aplicación. Al igual que con otras normas FISMA, esto es algo con lo que seguimos trabajando arduamente. También estamos trabajando activamente en el desarrollo de un proceso para que las partes interesadas presenten la información de trazabilidad solicitada a la FDA, muy probablemente a través de un portal que permitirá a las empresas subir sus registros y hojas de cálculo, protegiendo al mismo tiempo su confidencialidad, pues de toda esa información proporcionada. También, pues se comunicará más información sobre esto en el futuro. Y bueno, ya casi cerrando, en esta diapositiva podemos ver varios recursos que tenemos disponibles para ustedes. Lo bueno de estos recursos es que la mayoría de ellos están disponibles en español. El primero de los recursos que podemos ver en pantalla es sobre el sitio web de la norma final de trazabilidad. Y aquí pues va a poder encontrar muchos más recursos relacionados a la norma. El segundo recurso es la norma final de trazabilidad, que pues esto es el registro publicado que está disponible para el público, y pues si tiene deseo, ¿verdad?, de leerse esos cientos de páginas acerca de la norma, que pues le recomiendo que se lo lea como uno de los primeros pasos. Tercero, tenemos la lista FTL, que es pues la lista de todos los alimentos que están cubiertos por la norma. Entonces, eso puede también ser un muy buen recurso que pueden ver. Luego, la herramienta que les había comentado al inicio de la presentación, que es para saber si usted está exento de la norma, que es una herramienta súper fácil de navegar, que le va a decir si usted está, o sea, basado como en todas las actividades que usted realice, le va a determinar si usted está parcialmente o no exento de la norma. Y por último, otro recurso que quería compartir es preguntas frecuentes del público sobre la norma, que pueden tener acceso acá en este enlace, y esas preguntas están disponibles en español para que podamos entenderlo más fácilmente. También recordarles que cualquier pregunta que tengan sobre la norma de trazabilidad o sobre la norma de inocuidad de productos agrícolas frescos, me la pueden hacer llegar a este correo que está en pantalla. Cualquier pregunta que sea, recuerden que no hay preguntas tontas con respecto a la norma, ya que las normas son difíciles de interpretar, entonces acá estoy a la orden.
Y con esto llegamos a la final, al final de, ¿cómo es?, de la presentación. Creo que me pasó un poquito de tiempo, pero era muchísimo material que quería cubrir. Entonces, agradecerles por su atención y podemos proceder a las preguntas de los participantes. Claro que sí, Oscar, y de nuevo muchas gracias por la presentación. Siempre toda la información de parte de la FDA, todo muy claro y es información muy, muy importante para nuestros exportadores, productores ecuatorianos. Así que para comentarles, es parte de las preguntas que han hecho en el chat. Claro. Luego de finalizado el webinar, se enviará a todos los participantes a sus correos la presentación usada en el webinar para que puedan tener toda la información a la mano, al igual que los links. Y de igual manera se va a pasar la grabación del webinar para que lo puedan tener a la mano y revisarlo cuando lo necesiten. Sí, algo que quería nada más recordarles a todos, ya que pues Ecuador produce tanto banano o banana, como dicen ustedes, la banana no está cubierta por esta norma en específico, ni la forma fresca, y como ya pues pueden recordar de la presentación que los productos secos a partir de un producto fresco no están cubiertos por la norma. Entonces, productos de banano seco tampoco van a estar cubiertos, ¿verdad? Solo para recordarles. Gracias, Oscar. Sí, y si te parece, bueno, yo a los participantes comentarles que todavía, si tienen alguna consulta, pueden ponerla en el chat y haremos lo posible por responderla, ¿no? Oscar, la primera consulta sí. que tenemos es, ¿esta norma es solo aplicable para alimentos perecibles? Sí, sí lo es. O sea, Perfecto. para alimentos, sí. Claro, la pregunta es si es solo aplicable para alimentos perecibles, ¿correcto? Sí, correcto. Es. Sí, todo lo que son alimentos que pues tienen un proceso lo que se llama kill step en inglés, que es un proceso de reducción microbiana, ya no están cubiertos. O sea, ejemplos que están, alimentos que están pasteurizados o que llevan un método de cocción ya no estarían cubiertos, porque esos alimentos estarían transformados. Perfecto. Luego, segunda pregunta. Dice, ¿nos podrías por favor recordar cómo acceder a los certificados de asistencia? Certificados de asistencia. ¿A qué se refiere con eso? Claro, mejor voy primero con la primera pregunta que hizo la persona y sigo a la segunda, quizás ahí nos pueda aclarar el tema. Una consulta, ¿cómo puedo obtener la presentación? ¿Es posible? Eso lo respondimos hace poco. Dice para poder acceder a los links que nos están compartiendo. Y luego la pregunta también, recordarnos cómo acceder a los certificados de asistencia. Si no tienes clara la pregunta, le pediría a Patricia Andranango que por favor nos elabore un poquito para responderla al final. Sí, bueno, la primera pregunta, al final de la presentación le vamos a pasar una copia de la presentación y también lo que voy a hacer es pasarle un documento que va a tener todos los enlaces que mencioné previamente, y también voy a pasarle otros recursos relacionados a los elementos KDE o que explica un poco mejor lo que son los eventos críticos de rastreo, los CTS también. Otros recursos que no expliqué durante la presentación, pero sí se los voy a pasar. Y con respecto a la segunda pregunta, aún no me queda claro con los certificados de asistencia. Ok, seguimos entonces. Mario Cobo consulta, ¿la trazabilidad del producto solo debe estar como registro o también deberán ser marcados en las etiquetas? No, deben ser marcados en los registros, no en las etiquetas, correcto. Perfecto. Porque hay que recordar que la FDA nada más va,
va a pedir estos registros en caso de que haya un brote o algún otro evento que vaya contra la salud pública. Solo en ese momento, entonces es que va a contactar con las diferentes personas, entidades en la cadena de suministro para ver cómo es para que muestren esos registros, solo en ese caso. Perfecto. Siguiente pregunta, Teófilo Cabrera dice, los bananos no entran dentro de esta norma de trazabilidad. Eso fue algo que lo comentaste, igual te dejo, Oscar, para... Correcto, sí, los bananos no están cubiertos. Los bananos, yo creo que ustedes también producen piña, ¿verdad? Correcto. Sí, la piña tampoco. Sí, hay en uno de los recursos que les voy a compartir, le dicen qué alimentos están cubiertos y también qué otros alimentos no están cubiertos. Entonces, sí, como el ejemplo de algunos frutos de planta, como el banano, el plátano, y la piña no están cubiertos. Sí, el mango sí está cubierto, que el mango es pues importante para Ecuador. Perfecto. Igual comentarles que cualquier pregunta que no podamos responder ahora en este momento, todas esas consultas que no sean respondidas ahora serán contestadas en el correo donde enviemos la presentación, en caso de que falte no revisar cualquier otra información. Igual seguimos, Oscar, tenemos unas... También quería agregar algo nada más, que cualquier pregunta, porque a veces es difícil como que se le ocurra algo en el momento. Cualquier pregunta que se les ocurra en el transcurso del día me lo pueden enviar directamente al correo que les compartí en pantalla. Perfecto. Luego tenemos una pregunta de Joana Luna. Dice, quisiera saber si la guanábana tiene algún tipo de restricción a Estados Unidos. Guanábana. Sour. No, la guanábana, tengo que verificarlo, pero me parece que no está cubierta por la norma. Perfecto. Igual Edison Carrión Sí. nos pregunta si la hoja de té deshidratada aplicaría en la norma. No está cubierta. Claro, al ser deshidratado ya sale fuera de la norma. Perfecto. Patricia Andrango nos pregunta también, ¿las plataformas de trazabilidad como blockchain están ligadas de alguna manera con estas necesidades de registro de trazabilidad? ¿Puede repetirme la pregunta? Sí, la pregunta voy a dar la palabra por palabra. ¿Las plataformas de trazabilidad blockchain están ligadas de alguna manera con estas necesidades de trazabilidad? Yo creo que se refiere a si se usa la plataforma blockchain para todo este proceso de trazabilidad y de registros que necesita ahora ciertos productos para esta norma de la FDA. Creo que me parece que no están ligadas, pero podría responder Claro. la pregunta, sí, después. Sí, Patricia, entonces ¿te parece esa pregunta? La vamos a responder igual a todos los asistentes dentro de la respuesta con el video y la presentación. Sí. Luego, bueno, hay bastantes preguntas específicas de si productos entran o no. Ahí igual les recomiendo a cada uno entrar al listado para ver cada uno de los productos. Sigo con la siguiente pregunta. ¿Algún consejo para la exportación de abono orgánico para plantas? Ahí sí es un poquito general la pregunta, pero si tienes algún comentario, Oscar, lo dejo a tu criterio. ¿Algún comentario, alguna recomendación? Bueno, está pues fuera de ¿cómo es que se llama? De mi rol, pero creo que lo que les puedo recomendar sobre abonos orgánicos son cosas generales, que se aseguren de que lo están obteniendo de un lugar fiable internacionalmente, ¿verdad? Y algo que sí tienen que hacer es que obtener registros sobre ese abono orgánico para que sepan qué es lo que están aplicando, ¿verdad? Entonces, para saber, sí, exactamente qué es lo que le están aplicando al suelo o al fruto en particular. Entonces, eso sería como
lo más general que podría recomendar. Eso. Muchas gracias, igual Oscar, por contestar estas consultas que entiendo no son tu especialidad, pero nos ayuda realmente con cualquier respuesta que nos puedas dar. Sí. Y básicamente yo creo esas son las consultas, Oscar. Luego hay dos consultas más específicas de si un producto está o no incluido en el listado. Por ejemplo, la proteína natural a base de frutos secos ingresaría en la norma. Creo que no. Proteína natural. Es una proteína natural a base de frutos secos. No, porque está viniendo porque recuerde que uno de los ingredientes no está en la lista, que son los frutos secos. Entonces no estaría cubierto. Perfecto. Por último, Oscar, si te parece, ¿podrías por favor ponernos la penúltima, si no me equivoco, parte de la presentación donde están los links, ya que la última consulta que tengo es específicamente dónde se puede encontrar la lista de productos y alimentos cubiertos por la norma. Esta consulta la hace Cristian. Cristian, lo que te está mostrando Oscar en la pantalla es una de las últimas páginas de esta presentación, donde tienes todos los links donde puedes ingresar y ver todos los productos que están y no incluidos, ¿no? Sí, bueno, el link no está fácilmente leíble acá en esta diapositiva, pero lo que le voy a recomendar es ir a este primer link que está en pantalla. ¿Tú nos podrías quizás ayudar, Oscar, copiarlo ahorita y pegarlo en el chat? Buenas, sí, deme un momentito para... Sí, por favor. Sí. La verdad es que sí creo que ayudaría a todos ya desde ahora a ir ingresando y cualquier consulta que tengan. Sí, cuando ingresen a este enlace, o sea, van a leer todos los recursos. Y en uno de los recursos está la lista FTL. Y es esa lista FTL a la que van a referirse, ¿verdad? Si un producto está cubierto o no cubierto por la norma. Muchísimas gracias, Oscar. Yo creo, bueno, esas son las preguntas que tenemos en el chat. Nada más ahora de nuevo agradecerles a todos los asistentes y comentarles que durante el año vamos a seguir manteniendo estos webinars de parte de la FDA con todos estos temas que sabemos que son importantes para ustedes. Igual si tienen cualquier sugerencia de temas que les parece necesarios que podamos dictar durante este año, de igual manera nos dejan saber. Estamos muy abiertos a ver cuáles son las necesidades del sector exportador. Y de nuevo, muchas gracias a ti, Oscar, y a Gonzalo por todo el apoyo que nos dan hacia Ecuador. Realmente ha sido de mucha ayuda. Y nada, sigamos haciéndolo y qué mejor que por medio de estas charlas virtuales y en un futuro ojalá se pueda dar algún tema más presencial práctico, que sería también muy interesante. Sí, esa es la intención, Santiago. Primeramente, pues agradecerles la invitación nuevamente, ¿verdad? Para poder pasarles esos temas tan interesantes para los productores del Ecuador. Y pues, como usted ya lo mencionó, nosotros acá estamos súper contentos de seguir con estas serie de webinars, que ojalá y podamos continuar con otros temas en un futuro. No, gracias a ustedes, Oscar y Gonzalo, y le deseo a todos una buena semana. No sé si Gonzalo quiere agregar algo más. Mira, la verdad es que está clarísimo que esta norma se va a aplicar de aquí a 3 años más. Entonces vamos a tener tiempo de hacer ejercicios prácticos, que creo que eso necesita y requiere esta norma. Y un comentario adicional quería hacer a alguien que preguntó sobre la blockchain, que esto aparece también en el tema de la nueva era de la inocuidad alimentaria más inteligente, que es un plan de la FDA. Lo estamos viendo hacia el futuro. Yo sé que en Ecuador hay 4 o 5 empresas de camarones que están haciendo una experiencia piloto en blockchain. Pero nosotros todavía no nos metemos al blockchain, que podría ser algo muy interesante hacia el futuro. Pero por mientras tenemos esta norma de trazabilidad que espero con Oscar podamos hacer ya talleres
para enseñar a usar esta, digamos, exigencia que tiene la FDA ahora para ciertos productos. Gracias, Santiago, gracias a todos. Correcto, no, muchísimas gracias a todos por su asistencia y por las preguntas que sí, pues sí nos llenan, ¿verdad? De ver el interés de todos en aprender. Gracias. Perfecto. Bueno, pues así cerramos el webinar del día de hoy y esperamos verlos luego en distintas capacitaciones que se den durante el año. Gracias a todos. Muchas gracias. Pura vida, como decimos en Costa Rica. Hasta luego. Hasta luego. Adiós.